Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a analizar más de cerca un incidente que podría marcar un nuevo y peligroso punto de inflexión en el conflicto en curso en Oriente Medio. Los primeros informes afirman que, en cuestión de minutos, Israel sufrió un importante revés táctico, uno que ya ha llamado la atención de analistas militares de todo el mundo. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué tan creíbles son estos informes? Si son precisos, ¿cómo se planificó y ejecutó una operación de este tipo? ¿Y qué podría significar esto para Israel, Hezbollah y la región en general? Aviso importante. Este análisis se basa en los informes, las afirmaciones y la información de fuentes abiertas disponible públicamente en el momento en que se publicó este video. En situaciones de conflicto que evolucionan rápidamente, puede surgir nueva información oficial y algunos detalles pueden cambiar. Cuando un acontecimiento no ha sido verificado de manera independiente, se presenta como un informe no confirmado y no como un hecho establecido. Así que, sin más demora, comencemos con el análisis en profundidad de hoy. Lo que está surgiendo desde el Valle del Líbano en la última hora es, si los informes se confirman, exactamente ese tipo de acontecimiento. Se informa de la muerte de 22 oficiales israelíes, incluidos comandantes de grado de campo, a nivel de batallón y de compañía, en una única emboscada coordinada de Hezbollah en el terreno del valle al sur del río Litani. Se informa que un batallón completo de infantería de las FDI, una de las unidades desplegadas en primera línea, que ha estado llevando a cabo operaciones en el complejo terreno urbano y agrícola del fondo del valle, quedó inoperativo para el combate tras un enfrentamiento que, según los primeros relatos difundidos por canales de fuentes abiertas, duró menos de 40 minutos. Menos de 40 minutos para destruir una unidad que tardó años en ser creada, entrenada y desplegada. Quiero ser preciso con lo que quiero decir cuando afirmo que estos informes están surgiendo, porque el entorno informativo en torno a este conflicto ha estado en disputa desde el primer día y no presentaré especulaciones como hechos confirmados. Lo que tenemos en este momento son múltiples señales convergentes provenientes de medios libaneses, de cuentas de monitoreo que han demostrado fiabilidad en enfrentamientos anteriores en este escenario y del patrón de comportamiento comunicacional de las FDI durante los últimos 90 minutos, el cual ha tomado una dirección que los observadores experimentados de las comunicaciones militares israelíes reconocen de inmediato. Cuando las FDI están gestionando un acontecimiento táctico catastrófico, no lo anuncian. Guardan silencio exactamente de la manera en que lo han hecho durante la última hora. El silencio no es ausencia de información, es una forma de información. Esta noche quiero analizar 4 preguntas que definen lo que significa este momento si el panorama que está surgiendo se confirma. Primero, ¿cómo ejecuta Hezbollah una emboscada que mata a 22 oficiales y destruye un batallón completo en 40 minutos? ¿Y qué revela la arquitectura táctica específica de un enfrentamiento de este tipo sobre la profundidad de la preparación de Hezbollah precisamente para este escenario? Segundo, ¿qué significa la pérdida de 22 oficiales en un solo enfrentamiento para la coherencia operativa de las FDI en el sector del Valle del Líbano? ¿Y con qué rapidez un desastre táctico de esta magnitud se traduce en consecuencias operativas que ya no pueden contenerse a nivel de brigada? ¿Por qué la respuesta de Washington ante un acontecimiento de este tipo está tan estructuralmente limitada? ¿Y qué revela esa limitación sobre la brecha entre los compromisos de alianza de Estados Unidos y su capacidad para influir en los resultados sobre el terreno en tiempo real? Y cuarto, cuando ocurre una emboscada de esta magnitud en un conflicto que ya opera al límite de lo que ambas partes pueden sostener, ¿hacia dónde conduce la lógica de la escalada? ¿Y quién controla realmente el próximo movimiento? Quédate conmigo durante todo este análisis porque las respuestas a estas preguntas van mucho más allá del Valle del Líbano y alcanzan una suposición fundamental sobre este conflicto que la cobertura convencional se ha negado sistemáticamente a examinar con honestidad. Si has estado siguiendo este canal, sabes que vamos a donde nos lleven las pruebas, sin importar a quién pueda incomodar. Dale me gusta y suscríbete ahora mismo para que no te pierdas lo que se desarrolle en las próximas horas, porque esta situación está avanzando más rápido de lo que las narrativas oficiales pueden gestionar. Deja tu evaluación en los comentarios. Leo cada uno de ellos y quiero saber qué piensas que indica esta emboscada sobre la siguiente fase de esta campaña. Permítanme comenzar con el panorama táctico, porque la mecánica de cómo se destruye un batallón y se mata a 22 de sus oficiales en 40 minutos en el terreno del Valle del Líbano no es una historia de suerte ni de oportunismo. Es una historia de una preparación tan exhaustiva y una ejecución tan precisa que exige ser examinada como una pieza de arte operacional, independientemente del lado de este conflicto desde el que se la analice. El Valle del Líbano, la Bekaa en su parte sur, donde se estrecha hacia el terreno fronterizo con Israel,
presenta un desafío táctico específico para cualquier fuerza militar convencional que intente llevar a cabo operaciones ofensivas o de patrulla en su interior. El fondo del valle es una extensión agrícola abierta, interrumpida por infraestructura de riego, líneas de árboles y el tipo de entorno construido. Aldeas, complejos agrícolas e instalaciones de procesamiento, que proporciona ocultamiento para posiciones defensivas mientras niega ese mismo ocultamiento a las fuerzas que se desplazan a través de él. Las zonas elevadas en ambos flancos, las crestas occidentales que se extienden hacia la cadena costera y las laderas orientales que ascienden hacia los montes Antilíbano, proporcionan observación sobre prácticamente cualquier movimiento en el fondo del valle. Una fuerza que controla el terreno elevado y ha preposicionado recursos en el entorno construido del fondo del valle no necesita ser grande para dominar el enfrentamiento. Necesita ser paciente, estar posicionada con precisión y ser capaz de iniciar simultáneamente desde múltiples direcciones en el momento de su propia elección. Lo que describen los informes emergentes es coherente con una arquitectura de emboscada de Hezbollah que los analistas militares que han estudiado el desarrollo táctico de la organización durante las últimas 2 décadas reconocerían de inmediato. El batallón de las FDI, que operaba en una configuración de patrulla y despeje que se había vuelto rutinaria en este sector durante las semanas anteriores, entró en la zona de destrucción que Hezbollah había estado preparando. Si se mantiene el patrón de enfrentamientos anteriores en este teatro de operaciones, durante días o posiblemente semanas antes del enfrentamiento, la iniciación, según los informes que llegan a los canales de fuentes abiertas, fue simultánea desde al menos 3 direcciones. Posiciones en terreno elevado en ambos flancos y recursos preposicionados integrados en el terreno del fondo del valle que el batallón que avanzaba no había despejado antes de entrar en el área del enfrentamiento. La cifra de bajas entre los oficiales es el elemento de este enfrentamiento que exige el análisis más cuidadoso, porque la muerte de 22 oficiales en un solo enfrentamiento de 40 minutos no ocurre por accidente. Ocurre porque la fuerza que inició el ataque disponía de datos específicos de localización sobre dónde se encontraban los oficiales dentro de la formación del batallón, y empleó armas y posiciones diseñadas específicamente para atacar esas ubicaciones de manera simultánea en el momento en que comenzó la emboscada. Los misiles guiados antitanque, el sistema Cornet que Hezbollah ha empleado con un efecto devastador en todos los conflictos con Israel desde 2006, son el arma principal más probable contra los vehículos de mando y los puestos de mando avanzados, donde los oficiales se concentran durante las operaciones ofensivas. La precisión del Cornet, a distancias de hasta 5 kilómetros, permite que un operador oculto en el terreno elevado ataque vehículos específicos dentro de una formación, con una fiabilidad que transforma el ataque contra oficiales de una aspiración en una suposición de planificación operativa. Si 22 oficiales murieron en 40 minutos, significa que Hezbollah sabía dónde estaban esos oficiales antes de que comenzara el enfrentamiento. Tenía armas preposicionadas para atacar sus ubicaciones en el momento de la iniciación y ejecutó esa secuencia de ataque con una simultaneidad que impidió cualquier dispersión efectiva o respuesta de protección. Eso no fue improvisado. Fue un paquete de objetivos desarrollado mediante una recopilación sostenida de inteligencia sobre los patrones operativos de una unidad específica, las ubicaciones de los puestos de mando, la identificación de vehículos y los ritmos temporales de su actividad de patrulla. La recopilación de inteligencia necesaria para construir ese paquete de objetivos lleva semanas. La ejecución lleva 40 minutos. La asimetría entre el tiempo de preparación y el tiempo de ejecución es una de las características definitorias de la forma en que Hezbollah ha combatido en cada enfrentamiento de este conflicto. La cifra de destrucción del batallón, ineficaz para el combate como unidad militar organizada, requiere traducirse a lo que realmente significa para las fuerzas que sobreviven al enfrentamiento inicial. Un batallón declarado ineficaz para el combate no es simplemente una unidad que ha sufrido bajas. Es una unidad cuya estructura de mando ha sido decapitada, cuya arquitectura de comunicaciones ha sido interrumpida o destruida, cuyos sistemas de armas orgánicos han sido suprimidos o eliminados, y cuyo personal superviviente está operando en una situación táctica que ya no corresponde a ningún plan para el que su entrenamiento los hubiera preparado. Los supervivientes del enfrentamiento de 40 minutos no son un batallón reducido. Son individuos y pequeños grupos que intentan establecer qué ocurrió, dónde está la amenaza, si sus oficiales están vivos o muertos, y qué se supone que deben hacer a continuación en ausencia de la estructura de mando que normalmente respondería a esas preguntas. Ese estado, la parálisis táctica que sigue a una pérdida catastrófica del mando en una emboscada en un terreno complejo, es en sí mismo un arma dentro del enfoque operativo de Hezbollah.
Los 40 minutos de la emboscada no son el final del enfrentamiento desde la perspectiva de planificación de Hezbollah. Son el comienzo de la fase de explotación, el periodo durante el cual los supervivientes desorganizados son más vulnerables, durante el cual cualquier fuerza de respuesta de las FDI que intente llegar al área del enfrentamiento debe desplazarse por un terreno que Hezbollah ya ha sembrado con posiciones secundarias, y durante el cual la capacidad de las FDI para emplear su principal multiplicador de combate, el apoyo aéreo, está limitada por la estrecha proximidad de su propio personal superviviente a la posición de la emboscada. Quiero abordar específicamente la dimensión de las bajas entre los oficiales, porque 22 oficiales representan una pérdida que va más allá del nivel táctico y se adentra en el ámbito operativo e institucional. El cuerpo de oficiales de las FDI no es una población numerosa. Israel es un país pequeño con un servicio militar obligatorio que ha producido una cultura profesional de oficiales de auténtica calidad, pero la cantera de la que emergen los oficiales de infantería de grado intermedio, los comandantes de compañía y los oficiales de Estado Mayor de batallón, que eran las bajas más probables en un enfrentamiento de este tipo, no es lo suficientemente amplia como para absorber pérdidas a este ritmo sin consecuencias operacionales que se extiendan más allá del sector inmediato. Cuando un ejército pierde oficiales de grado intermedio a este ritmo en un enfrentamiento de esta clase, ocurren tres cosas simultáneamente. La consecuencia táctica inmediata es la decapitación de la estructura de mando de la unidad destruida, algo que ya he abordado. La consecuencia operacional es la necesidad de reemplazar a esos oficiales con personal procedente de unidades adyacentes o de la reserva, lo que degrada la capacidad de mando de las formaciones de las que se extraen esos reemplazos. Y la consecuencia institucional es el impacto psicológico sobre el cuerpo de oficiales en su conjunto, al saber que las operaciones de patrulla y despeje en el terreno del Valle del Líbano están produciendo tasas de bajas entre oficiales para las que las evaluaciones de riesgo previas al despliegue no los prepararon. Esa tercera consecuencia es la que la cobertura convencional pasa por alto de manera constante porque es más difícil de cuantificar que las cifras de bajas o las pérdidas de equipo. Pero, según mi experiencia estudiando cómo funcionan realmente las instituciones militares bajo la presión de operaciones sostenidas de alta intensidad, la dimensión psicológica de la pérdida de oficiales suele ser la más significativa desde el punto de vista operacional. Los oficiales que saben que sus homólogos están siendo específicamente identificados y abatidos a un ritmo elevado en un entorno operacional determinado toman decisiones diferentes sobre cómo se posicionan, cómo se comunican y con qué agresividad llevan a cabo las misiones que les han sido asignadas. Esas decisiones, racionales de forma individual, desde una perspectiva de supervivencia, degradan colectivamente la capacidad ofensiva de la fuerza de maneras que ningún sistema de reemplazo puede compensar por completo. El comandante de brigada de las FDI, responsable del sector del Valle del Líbano, está gestionando ahora una situación para la que no dispone de una solución operacional limpia dentro de los recursos que controla actualmente. Ha perdido un batallón como unidad de combate organizada. Tiene una brecha en su línea operacional de la que Hezbollah es plenamente consciente y que es plenamente capaz de explotar. Necesita reconstituir el mando en el área de operaciones del batallón destruido, recuperar a todos los supervivientes y el equipo que puedan recuperarse, y restablecer una postura defensiva en la zona del enfrentamiento antes de que la fase de explotación de Hezbollah genere consecuencias que superen en importancia operacional a la emboscada original. Todo esto debe ocurrir simultáneamente con unos recursos que ya estaban al límite antes de este enfrentamiento, y en un terreno en el que Hezbollah acaba de demostrar que ejerce un control mucho más completo de lo que cualquier evaluación de las FDI había reconocido. Las opciones de respuesta disponibles para el comandante de brigada están limitadas de distintas maneras que reflejan la situación operacional más amplia en este teatro. Comprometer a su batallón de reserva para cubrir la brecha creada por la unidad destruida agota su reserva operacional, en un momento en el que la demostrada capacidad de recopilación de inteligencia de Hezbollah significa que el despliegue de fuerzas de reserva en una ubicación predecible crea una nueva oportunidad de selección de objetivos para el próximo enfrentamiento. Solicitar refuerzos a nivel de división requiere reconocer la situación táctica en un nivel de la cadena de mando que generará presión para una respuesta que el entorno operacional quizá no pueda sostener, y solicitar apoyo aéreo en el complejo terreno del fondo del valle, donde el personal superviviente de las FDI está mezclado con la posición de la emboscada, crea un riesgo de fuego amigo que limitará la misión aérea, exactamente de las maneras que el posicionamiento de la emboscada de Hezbollah fue diseñado para explotar. El conocimiento de Washington sobre este enfrentamiento,
suponiendo que la inteligencia de señales y los informes de los oficiales de enlace procedentes de los recursos estadounidenses en la región estuvieran funcionando como lo hacen normalmente, llegó a la sala de situación apenas unos minutos después del inicio del enfrentamiento. La pregunta que el aparato de seguridad nacional estadounidense está analizando ahora no es si este es un acontecimiento significativo. 22 oficiales y un batallón destruido en un solo enfrentamiento son algo significativo según cualquier criterio analítico. La pregunta es, ¿qué, si es que hay algo, puede hacer Estados Unidos al respecto dentro de un marco de tiempo que sea operativamente relevante para la situación inmediata sobre el terreno? La respuesta honesta a esa pregunta es muy poco. Y quiero explicar con precisión por qué. Porque la explicación revela algo importante sobre la brecha estructural entre los compromisos de alianza de Estados Unidos y su capacidad para influir en los resultados tácticos en tiempo real. La asistencia militar estadounidense a Israel en este conflicto ha operado principalmente a nivel estratégico y operacional. Transferencias de armas, intercambio de inteligencia, apoyo diplomático y la presencia disuasoria de los activos navales estadounidenses en la región. Ninguno de esos instrumentos opera a la velocidad de una emboscada de 40 minutos en el Valle del Líbano, para cuando cualquier respuesta estadounidense pudiera organizarse, comunicarse y traducirse en un efecto operacional sobre el terreno. La situación táctica inmediata ya se habrá resuelto en la dirección que determinen las fuerzas presentes. Lo que Washington puede hacer, y en lo que el proceso interinstitucional está casi con toda seguridad concentrado en este momento, es gestionar las implicaciones de escalada de este enfrentamiento. Una emboscada que mata a 22 oficiales de las FDI y destruye un batallón genera una presión política interna en Israel para dar una respuesta que sea visiblemente desproporcionada con respecto a la provocación. Una respuesta que demuestre que Hezbollah pagará un precio por este tipo de éxito táctico, que haga que la próxima operación de esta magnitud parezca estratégicamente irracional. El problema de esa lógica de respuesta, el problema que la labor diplomática estadounidense está centrada en impedir que impulse la toma de decisiones israelíes durante las próximas 24 horas, es que la respuesta desproporcionada que exige la política interna israelí es casi con toda seguridad la misma respuesta que eleva este conflicto a un nivel que ni Washington ni ningún actor regional están actualmente preparados para gestionar. Hezbollah no ejecutó una emboscada de tal nivel de sofisticación contra este conjunto específico de objetivos sin planificar la respuesta israelí. La cultura operacional de la organización, desarrollada a lo largo de 4 décadas de conflicto con Israel, ha interiorizado el patrón del comportamiento de respuesta israelí con un nivel de detalle que influye en cada aspecto de la forma en que Hezbollah secuencia sus operaciones. La emboscada fue diseñada para provocar una respuesta israelí específica, y las posiciones, los sistemas de armas y el personal que Hezbollah ha preposicionado para recibir esa respuesta están tan cuidadosamente preparados como la propia emboscada. Una operación israelí diseñada para castigar a Hezbollah por la emboscada en el Valle del Líbano avanzará hacia un entorno operacional que Hezbollah ha pasado semanas preparando para recibirla. La evaluación de Rusia sobre este enfrentamiento, transmitida a través de cualquier combinación de informes de inteligencia y canales de enlace que conectan a Moscú con el panorama operacional en el sur del Líbano, se centrará en las lecciones tácticas específicas que sean transferibles a otros teatros y otros escenarios operacionales. La arquitectura de la emboscada ofrece una combinación específica de selección de objetivos con una iniciación simultánea desde múltiples direcciones en un terreno complejo. No es una técnica exclusiva de Hezbollah ni exclusiva del Líbano. Es un enfoque táctico que cualquier fuerza con la paciencia necesaria para llevar a cabo una recopilación sostenida de inteligencia sobre los patrones operacionales de una unidad específica puede ejecutar en cualquier entorno de terreno que proporcione el ocultamiento necesario para el preposicionamiento. Moscú señalará que la técnica funcionó contra una de las fuerzas militares convencionales con mayor competencia táctica de Oriente Medio e incorporará esa observación a su evaluación de cómo enfoques similares podrían desempeñarse en otros contextos. La respuesta de China será característicamente silenciosa en su expresión pública y característicamente exhaustiva en su análisis privado. Pekín ha estado estudiando este conflicto como un laboratorio para el rendimiento operacional de las armas de precisión, las tácticas asimétricas y la resiliencia de las fuerzas militares respaldadas por Estados Unidos, bajo una presión sostenida por parte de un adversario sofisticado. La emboscada en el Valle del Líbano añade un punto de datos específico a ese estudio. La confirmación de que las operaciones de emboscada dirigidas contra oficiales a escala de batallón pueden ejecutarse con éxito contra las fuerzas de las FDI
en un terreno que ha sido preparado minuciosamente por un adversario con décadas de familiaridad operacional con él. Ese dato tiene relevancia para contextos de planificación operativa que no tienen nada que ver con el Líbano o Israel. Los mercados energéticos absorberán este desarrollo a través del mismo enfoque que aplican a cada evento de escalada en este conflicto. La prima del estrecho de Hormuz. Una emboscada que mata a 22 oficiales de las FDI y destruye un batallón no amenaza directamente el petróleo que transita por el estrecho de Hormuz, pero sí contribuye a aumentar la presión para que Israel responda a un nivel que haga entrar en juego la postura de disuasión más amplia de Irán. Y es precisamente esa postura de disuasión más amplia de Irán, con el estrecho de Hormuz como su máxima expresión, la que los mercados energéticos han estado valorando con una ansiedad creciente durante todo este conflicto. Cada acontecimiento táctico que incrementa la probabilidad de una escalada israelí también aumenta la probabilidad de una respuesta disuasoria iraní. Y esa cadena de probabilidades se refleja directamente en la prima de riesgo incorporada en cada barril de petróleo, que atraviesa las 21 millas de agua estratégicamente más trascendentales del mundo. El panorama estratégico más amplio que esta emboscada pone de manifiesto es uno que he estado describiendo en los análisis de este canal durante todo este conflicto, y cuyas implicaciones la cobertura dominante sigue subestimando. Hezbollah no está librando este conflicto como una milicia que improvisa respuestas a las operaciones de las FDI. Lo está librando como una organización militar que ha pasado 2 décadas preparándose exactamente para el tipo de conflicto sostenido, de alta intensidad, convencional y no convencional que ahora se está desarrollando, con armas, tácticas, capacidades de recopilación de inteligencia y conocimiento institucional desarrollados específicamente para derrotar el enfoque operativo de las FDI en los entornos específicos del terreno del sur del Líbano. La emboscada en el Valle del Líbano no es una prueba de una organización que se haya sorprendido a sí misma con su propia capacidad. Es la prueba de una organización que está ejecutando un plan que desarrolló hace años contra una amenaza que estudió en detalle y para la que se preparó con un nivel de minuciosidad que la evaluación de las FDI antes del conflicto subestimó sistemáticamente. Los 22 oficiales muertos en 40 minutos en el Valle del Líbano no son una anomalía estadística en un conflicto en el que ambos bandos están sufriendo bajas. Son la expresión operativa de una capacidad de recopilación de inteligencia y de selección de objetivos que ha sido construida, perfeccionada y validada durante años de preparación precisamente para este momento. Y el batallón, que ya no existe como una unidad militar organizada, no representa un revés táctico que pueda absorberse y reemplazarse sin consecuencias más amplias. Es una demostración de que los supuestos fundamentales que sustentan las operaciones terrestres de las FDI en el terreno del Valle del Líbano requieren una reevaluación fundamental en un momento en que la situación operativa no ofrece ninguna pausa para que esa reevaluación tenga lugar. Lo que ocurra a continuación en el Valle del Líbano durante las próximas 24 a 48 horas estará determinado por la interacción entre la presión sobre Israel para responder, la preparación de Hezbollah para recibir esa respuesta y la capacidad de Washington para influir en la toma de decisiones israelíes en una dirección que impida que una escalada táctica se convierta en una escalada operativa. Ninguno de esos 3 factores apunta actualmente hacia la contención. La presión política interna en Israel para una represalia visible es real e inmediata. La postura operativa de Hezbollah sugiere preparación y anticipación de esa represalia más que preocupación por ella. Y el margen de influencia de Washington sobre la toma de decisiones militares israelíes, inmediatamente después de un acontecimiento táctico catastrófico, ha sido históricamente más débil precisamente en el momento en que más se necesita. He pasado 30 años observando cómo nuestros desastres tácticos se convierten en crisis operativas y cómo las crisis operativas se transforman en puntos de inflexión estratégicos. La emboscada en el Valle del Líbano tiene las características de un acontecimiento diseñado para funcionar simultáneamente en los 3 niveles. La destrucción táctica de un batallón y de sus oficiales es la superficie visible de una operación, cuyas implicaciones operativas y estratégicas se desarrollarán durante las próximas 72 horas, de maneras que la cobertura actual todavía no ha comenzado a reflejar con honestidad. Antes de terminar, aquí hay una última pregunta sobre la que me gustaría que reflexionaras. Si Hezbollah realmente ejecutó esta emboscada con el nivel de precisión y preparación que sugieren los informes emergentes, y si Israel ahora se siente obligado a lanzar una importante respuesta de represalia que Hezbollah ya había anticipado, entonces, ¿dónde termina esta escalada?
Más importante aún, ¿en qué momento Washington pierde su capacidad para impedir que este conflicto se expanda hacia algo mucho más peligroso? Las próximas 24 a 72 horas podrían ser críticas, y las decisiones que se tomen durante este periodo podrían no solo definir el futuro de este conflicto, sino también influir en la seguridad y la estabilidad de todo Oriente Medio. A medida que continúen surgiendo nueva inteligencia, declaraciones oficiales y nuevos acontecimientos, seguiremos muy de cerca cada actualización para ofrecerte el análisis más reciente. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que este incidente podría desencadenar un conflicto regional mucho mayor, o ambos bandos encontrarán la manera de evitar una guerra a gran escala? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo y no olvides decirnos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Disfruto sinceramente leyendo sus comentarios y viendo a espectadores que se unen a nosotros desde todas partes del mundo. Si encontraste este análisis informativo y valioso, por favor, dale. Me gustará este video, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete al canal para más análisis militares y geopolíticos en profundidad. Gracias por ver este video, mantente informado, mantente seguro y nos vemos en el próximo video.